Evolución de la filosofía en el Perú. En la época pre-inca e inca, los antiguos pobladores peruanos tenían una concepción del mundo en el que éste no era infinito, sino limitado, y estaba dividido en 3 niveles. El Hanan Pacha, o mundo de arriba, que viene a ser el cielo, donde habita el sol, la luna y las estrellas. El Kai Pacha, o tierra, donde viven los hombres, los animales, las plantas, es decir, la naturaleza, o el mundo de abajo, que es el subsuelo donde enterraban a los muertos. También consideraban que la naturaleza es materia eterna y que la tierra, la Mama Pacha, es fuente de vida y de sustento, por lo que debía merecer respeto y agradecimiento. La sociedad incaica estuvo bien organizada, tenían un pensamiento de la unión y el trabajo colectivo, practicaron actividades como el Aini y la Minca. Asimismo, la vida moral en la sociedad fue fundamental para vencer el atraso y mantener a los pueblos ordenados. Luego, con la llegada de los españoles, la invasión y la conquista del imperio incaico, llega la escolástica aproximadamente en el año 1550, también conocida como la filosofía del virreinato, y fue difundida por las órdenes religiosas como los dominicos, jesuitas y franciscanos. El apogeo de la escolástica comprendió desde los siglos XVI y XVII hasta mediados del siglo XVIII. Siendo un país católico, buscó justificar la invasión y posterior colonización. Es aquí cuando surge el problema teológico de la condición humana del indígena, porque si el ser humano es hijo de Dios y somos hijos de Dios, no podemos hacer daño al prójimo. Por lo tanto, la escolástica trató de encarar este problema a través de la interpretación de la sentencia aristotélica, en donde señala que el hombre es un animal político. Ginés Sepúlveda señala que el ser humano es tener la condición cultural europea, de tal manera que el indígena no es humano ni es hijo de Dios y por ende no se hace daño al prójimo. Es así como él justifica la invasión. Mientras tanto, para Bartolomé de las Casas, ser humano es vivir en sociedad, por lo tanto, los indígenas son humanos. Sin embargo, los consideró como seres inferiores debido a que consideró que los españoles tenían la verdad sobre Dios y los indígenas en este sentido eran ignorantes. Por lo tanto, se les debía evangelizar. La Ilustración o filosofía de la emancipación tuvo como pilar la búsqueda de la independencia del Perú y abarcó desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. Esta filosofía fue introducida al Perú principalmente por la sociedad amantes del país, que se alimentó de las ideologías modernas. Pusieron la razón en contra del dogma y el fanatismo, diciendo que el hombre es libre y racional. Es así que las ideologías de los principales representantes de la filosofía moderna occidental contribuyeron a que naciera el deseo de buscar la emancipación latinoamericana de España, levantando sus ideales de igualdad, fraternidad y libertad. Los principales representantes fueron Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue y Toribio Rodríguez de Mendoza. El pensamiento romántico se ubica entre 1829 y 1870 aproximadamente. El romanticismo peruano se caracteriza fundamentalmente por el predominio de los temas políticos sobre los especulativos, ya que en esos momentos el Estado se encontraba resquebrajado por el primer militarismo en el Perú, por lo que el tema principal fue el debate sobre las formas de gobierno que tenía el Estado en ese entonces. Aparecen las polémicas políticas entre monárquicos y republicanos, federales y unitarios, y principalmente entre los liberales y los conservadores, teniendo así como máximos representantes entre los conservadores a Bartolomé Herrera, en donde señala en su teoría de la soberanía intelectual, influenciado por el provincialismo, que solo podían gobernar los capaces intelectualmente, el elegido por Dios para gobernar, por lo que el pueblo no tiene la capacidad de gobernar y está a favor del gobierno autoritario. Y como representante liberal tenemos a Benito Lazo con su teoría de la soberanía de la mayoría, en donde influenciado por el pensamiento moderno señala que el hombre es un sujeto libre y que la mayoría popular manda. El pueblo tiene derecho y es capaz de elegir a su gobernante. Estuvo en contra del gobierno autoritario, a favor de la República y promueve ideas de libertad e igualdad. El positivismo. Este movimiento filosófico se inicia en el Perú en 1860, pero alcanza su máxima vigencia doctrinaria entre 1870 y 1900 aproximadamente. El positivismo peruano aparece como una respuesta filosófica frente a la crisis total que se vivía como resultado del caudillismo y como consecuencia de la guerra con Chile.
proponiendo la ciencia como factor de desarrollo nacional y sobre todo del desarrollo económico para la reconstrucción nacional. Tuvieron la influencia de la ideología positivista occidental de Spencer y Comte. Manuel Vicente Villarán consideró importante el desarrollo de la industria y la tecnología en el Perú. Consideró importante que debía promoverse una educación técnica para las mayorías. Manuel González Prada tuvo una ideología realista. El pensamiento moderno es la causa de la liberación del hombre. Fue antirreligioso, antihispanista y anarquista. Consideró que el Estado estaba coludido con la aristocracia y con la Iglesia, que impide el desarrollo nacional, siendo necesario abolirlo, señalando como único responsable de la crisis en el Perú la oligarquía. Estuvo en contra de la sociedad capitalista, exaltó la labor del indígena, por lo que el Perú verdadero y profundo es el que le pertenece a los indígenas. El espiritualismo. Este movimiento filosófico se genera como respuesta al positivismo y promueve la metafísica, la educación y sobre todo la religión. Tuvo su apogeo en el Perú entre los años 1900 y 1920. Su pensamiento parte de que la ciencia es mecánica, tiene limitaciones y no comprende el dinamismo de la realidad. Recibe influencia de Henry Bergson. Desarrolla la metafísica y prioriza el aspecto espiritual, moral y educativo del hombre. Considera que la educación tiene como objetivo la formación de élites para que éstas dirijan el destino de nuestro país. Entre sus principales representantes tenemos a Alejandro Deustoa. Fue el primer filósofo profesional en el Perú, y en su tesis Libertad y Orden señala que la libertad y capacidad creadora del espíritu genera el orden que existe en el mundo y que se accede a través del arte. Para él, los indígenas son seres inferiores, por lo que la educación moral y en valores es solo para una élite. El socialismo, movimiento filosófico que comprende el periodo entre los años 1920 a 1940, teniendo como principal representante a José Carlos Mariátegui, que expuso sus ideas sobre la sociedad peruana, especialmente en su obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En ellos se explica el método de materialismo histórico de Marx para interpretar nuestra historia y señalar los caminos de la transformación social. Otro de los representantes del socialismo es Víctor Raúl Haya de la Torre. Tuvo un pensamiento revolucionario. Trató de adaptar la doctrina marxista a la realidad latinoamericana. Él elaboró una filosofía de la historia en sus libros El antiimperialismo y el APRA y El espacio, el tiempo histórico. Para Haya de la Torre, cada pueblo debe lograr la conciencia de su espacio y de su tiempo, pues un mismo tiempo no es aplicable a todos los espacios, y la visión que ofrece la realidad histórica es relativa. La filosofía entre 1940 y 1960. Se desarrolló el socialismo humanista a través de Francisco Miró Quesada Cantuarias. Su filosofía está influenciada fuertemente por el positivismo. Considera que la filosofía científica es la teoría de los principios basados en la razón. Por lo tanto, es la ciencia la que sirve como fundamento a la acción política. Su pensamiento se orienta a alcanzar un nuevo tipo de sociedad, lo que se considera una sociedad justa, es decir, una sociedad racional, sin clases, no arbitraria, libre y no violenta. La filosofía entre 1960 y 1980, en donde se desarrolló una crítica al pensamiento filosófico a través de Augusto Salazar Bondy. Considera que la filosofía latinoamericana presenta las siguientes características. Tiene sentido imitativo, es de receptividad universal, ausencia de aportes originales, existe un sentimiento de frustración intelectual, y hay un divorcio entre la filosofía y el pueblo. Las características de la filosofía latinoamericana, según Bondy, tienen como causa principal al subdesarrollo y dependencia de nuestra sociedad. Asimismo, para lograr el desarrollo de una filosofía auténtica, propone las siguientes alternativas. Se debe llevar a cabo una revolución socialista humanista, debe haber un cambio de conciencia y se debe generar una identidad nacional. La filosofía actual comienza a desarrollarse a partir de 1980, principalmente con las ideas del neoliberalismo, a partir de la influencia que recibimos de Estados Unidos y el capitalismo, dándose con mayor fuerza a partir de 1990. El neoliberalismo tiene como principales bases filosóficas al neopositivismo y al pragmatismo. Su principal soporte social es la pequeña burguesía y se imponen valores como el utilitarismo, el practicismo, individualismo y un marcado relativismo, los cuales se afianzan con la ayuda de los medios de comunicación masiva. El ser humano es considerado útil de acuerdo a su rendimiento
rendimiento físico e intelectual. El proceso económico es determinado por las leyes de oferta y la demanda. El Estado vende las empresas estatales, es decir, las privatiza y se ocupa muy poco de las crisis por las que atraviesa la sociedad. Existe una sobrevaloración de la ciencia y la tecnología por encima de la filosofía. Pensamiento andino. Para el hombre andino, la razón estaba supeditada al espíritu, por lo tanto, la razón se espiritualiza, dejando de ser instrumental. Tuvieron un pensamiento grupal y colectivista del hombre. Las manifestaciones culturales son en base a la tierra y a su productividad. Buscan una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, y su concepción del mundo estaba basado en el dinamismo de la realidad. Los principios lógicos del pensamiento andino son la relacionalidad, la correspondencia, la reciprocidad y complementariedad. Estos son los principios básicos que se aplicaban en diferentes aspectos de su vida cotidiana, como afectivos, ecológicos, éticos, productivos, en la comunicación, etc. De este modo, su forma de vida se redujo al cumplimiento de estos principios: el vivir bien o buen vivir, el querer bien, el saber bien y el hacer bien. Pensamiento amazónico. La razón está supeditada a la naturaleza y a su relación con ella. Para ellos, la naturaleza es una entidad con la que se debe establecer una relación armoniosa para la subsistencia de toda la tribu. Se debe respetar a la naturaleza y a sus componentes generales, no alterarla por ningún motivo. No puede ser dominada, ya que es la que provee lo necesario para vivir. La naturaleza es parte de su ser y de su existir en la vida, ya que es su hogar, el lugar en donde viven y vivirán sus hijos. No creen en las delimitaciones territoriales. Toman de la naturaleza solo lo necesario para subsistir, no lo desperdician ni lo derrochan. Sus manifestaciones culturales se basan en la relación equilibrada que existe entre la naturaleza y el hombre y el trabajo como su objetivo de subsistencia. Ambos pensamientos tienen similitudes, entienden el conocimiento como resultado de la experiencia, ya sea obtenido por la intuición, analogía o generalización. Mantienen una relación equilibrada con la naturaleza, ya que el hombre necesita de la naturaleza y es por ello que la protege. Piden permiso a la tierra y a la naturaleza antes de realizar sus actividades en ella y siempre agradecen. Se preocupan por el curso de la vida, ya que para ellos todo aquello que tiene vida nace, crece, se reproduce y muere. No les interesa el por qué suceden las cosas. El trabajo es colectivo y no existe la propiedad privada. Tienen como principios de vida la solidaridad, la reciprocidad, colectividad y el respeto.